Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de mercados September. Como cada martes, tenemos un programa especial para todos ustedes, dirigido por Julio Serrano, director de Capitales. En la sección Desde las Mesas contaremos con la presencia de Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales, quien nos dará la opinión de los traders. Continuaremos con Norteamérica en la Mira, con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales, seguido de Ideas de Inversión de la Semana de Empresas Mexicanas, desde un punto de vista fundamental con Pablo Duarte, director de Análisis y Estrategia de Capitales. En esa misma sección, Pablo nos dará una pequeña introducción de la empresa invitada. Finalmente, nuestra sección más esperada, en entrevista con Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande y diversificado de México. Esperemos lo disfrutes. Comenzamos, Julio. Sí, pues hola a todos, me da muchísimo gusto volver a platicar con ustedes como lo hacemos cada semana. El día de hoy les tenemos pues un programa también muy interesante donde les vamos a platicar sobre cómo estamos viendo los mercados en el corto plazo, qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en México y por supuesto la entrevista con Funo, que es la fibra líder en México y la fibra también más grande. Entonces es un gran gusto tenerlos con ustedes y Marifer, te cedo otra vez la palabra. Muchas gracias, Julio. Continuamos con la sección Desde las Mesas. Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales. Bienvenido, Roberto. Gracias, Marifer. Buenas tardes a todos. Los mercados mixtos el día de hoy. Asia cerró negativo, Estados Unidos también negativo, principalmente por una caída importante que tuvieron Apple y Tesla el día de hoy, ¿no? Descansaron un poco. La verdad es que el mercado, después de las noticias del fin de semana, con el apoyo económico, tuvo un respiro después del rally que tuvo ayer Estados Unidos. México hoy sorprendió con un 2% arriba. Hubo mucha entrada de extranjeros en general para la parte local. Una de las principales emisoras que subió el día de hoy es que México. El tipo de cambio quedó tranquilo en 20.60, recuperaron terreno después de la depreciación que tuvo la semana pasada. Y de noticias, la verdad, lo más relevante fue como a la 1 de la tarde hoy Pemex cancelando el contrato que tiene con la calificadora Fitch Ratings, que pues, al final hace mucho ruido porque tenía un contrato con 4 calificadoras, está quitando a una, lo cual hizo ruido, pero al mercado la verdad es que eso no le pegó. Y por último, bueno, aprovechando la visita de Funo, pues de noviembre para acá es una empresa que ha tenido un rendimiento del 50%, con un portafolio bastante diversificado, que se acaba de dar una noticia que seguramente al rato les van a platicar. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Continuamos con Norteamérica en la Mira y Alejandro Fuentes. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Vamos a ver las gráficas. ¿Qué pasó esta semana en las gráficas? Movido el mercado durante la semana anterior. Vamos a ver primero el S&P. El S&P, pues cerró la semana pasada. Todavía el martes comentábamos de que había comenzado un movimiento de alza, un movimiento de rebote, el cual se mantuvo el miércoles, llegó a tocar 3,930 más o menos. Y luego tuvimos un cierre muy volátil durante el jueves y el viernes. El S&P se desplomó nuevamente hacia la base del canal alcista y hacia el promedio móvil de 50 días. Esto pues por el alza que tuvimos en el bono de 10 años. Luego del inicio muy bueno que tuvimos en la semana, hoy tuvimos también algo de volatilidad en el S&P, pero hasta el momento sigue respetando el canal de corto plazo, sigue operando por arriba del promedio móvil de 50 días, por arriba del promedio de 200. Técnicamente la tendencia sigue siendo positiva, pero hay que cuidar mucho esta zona de los 3,800 puntos que ya probamos al cierre de la semana pasada. Hacia arriba vemos una zona de resistencia importante entre los 3,930 y los 3,950 puntos. Si lo llegara a romper, pues podríamos tener un movimiento hacia los 4,000 puntos, que es donde está la segunda desviación estándar de la regresión, que en el entorno en el que vemos al bono todavía muy volátil, creemos que va a ser complicado que tengamos este movimiento hacia los 4,000. Yo creo que podríamos tener un tope ahí en los 3,950 y tener algo de lateralidad en el mercado de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente gráfica, que es el Nasdaq, el Nasdaq sí se colocó desde la semana pasada por debajo del canal alcista. Hemos visto intentos del Nasdaq de recuperar su operación por arriba de este canal, pero hasta el momento no lo ha logrado. Lo que ha estado ahí respetando hasta cierto punto es el promedio móvil de 50 días. Hoy con la baja que tuvimos nuevamente en el Nasdaq,
siendo el sector de tecnología que encabezó el movimiento volátil el día de hoy, pues está colocado nuevamente justo ahí en ese promedio móvil de 50 días. Si ustedes ven la formación que tienen ahí en la gráfica, esta línea curva roja, podríamos ver un primer hombro, luego en la curva verde es una cabeza y luego estamos viendo si se forma un segundo hombro. Recuerden que estas formaciones de hombro, cabeza, hombro en máximos, como estamos en este momento en el Nasdaq, pues nos suelen sugerir cierta cautela y cierta precaución. Entonces, si llegara a romper los 13,000 puntos a la baja, estaríamos activando un hombro, cabeza, hombro que nos puede mandar hacia los 12,600. Hay que estar cuidando mucho ese nivel de los 13,000 puntos para el Nasdaq. Y este riesgo se disminuye si llegáramos a tener un rompimiento más allá de los 13,700, 13,800 puntos. Vamos a ver cómo se da, pero por lo pronto seguimos viendo mucha volatilidad en las empresas de tecnología. Pasando al mercado mexicano, que es la siguiente gráfica, el IPC, pues hasta el momento está dando buenas señales por lo pronto de corto plazo. Desde el máximo que tocó en enero, que es más o menos en los 46,800 puntos, hemos visto ahí un movimiento de consolidación que pues prácticamente lleva ya 2 meses. Y el día de hoy vimos un movimiento importante por arriba de los 45,500 puntos. Esa es una zona que no había podido rebasar, por lo menos en varios intentos durante las últimas 3 o 4 semanas. Hoy lo está rebasando y eso le abre la puerta para ir a buscar niveles entre 46 y 46,800. A diferencia del S&P y del Nasdaq, la señal del MACD es favorable para el IPC, entonces pues parece que estamos viendo ahí algo de rompimiento. Este piso ahora se convierte en los 45,200, se convierte en nuestro primer piso de corto plazo. Mientras siga operando por arriba del mismo, puede mantener esta tendencia alcista. La siguiente gráfica es el bono. ¿Cómo se ha movido el bono? Que ha sido la volatilidad del mercado en las últimas semanas. Bueno, pues desde el máximo que tocó el jueves pasado, arribita de 1.60, hemos visto algo de relajación en el movimiento del bono. Si vemos la siguiente gráfica, es la gráfica intradía desde ese máximo que vimos. Vean, ahí está, donde dice ahí bono de 10 años, a la derecha está ese 1.60 que tocó el jueves. Y luego hemos visto un movimiento cada vez menor del bono de 10 años. Incluso ahorita antes de comenzar la plática ya estaba colocado ligeramente por debajo del 1.40. Yo creo que ahí podríamos tener una señal nuevamente de volatilidad en el mercado si es que llegara a romper nuevamente hacia arriba el 1.45. Por lo pronto parece que se está relajando el bono de 10 años y eso podría ayudar al Nasdaq y al S&P. Y finalmente ya en la última lámina les quería comentar cómo va el proceso de vacunación en Estados Unidos, que es muy, muy importante para la recuperación económica en ese país. Hasta el momento se han aplicado 50,7 millones de dosis. De esas, pues ya 25,5 millones de personas han recibido la doble dosis y están completamente vacunadas. Hasta el momento pues se están vacunando a un ritmo de 1,8 millones de dosis al día y con el tracker que tenemos ahí para ver en cuántos días llegaría la inmunidad de rebaño, está en 210 días. La semana pasada estaba en 275, ahora está en 210 y de hecho hace ratito salió una noticia en la que Joe Biden comentaba que él pensaba o que estaba planeando tener ya vacunado a la totalidad de los adultos en Estados Unidos en mayo, lo cual pues parece que pueden acelerar mucho el ritmo en las siguientes semanas. Es una buena noticia. Vamos a ver qué tanto se cumple, pero hasta el momento llevan un avance ya cercano al 20% en varios estados. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Continuamos con Pablo Duarte y su visión semanal de empresas mexicanas. Bienvenido, Pablo. Gracias y buenas tardes a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Gracias por su interés y por acompañarnos el día de hoy. Con la volatilidad que hemos observado recientemente en las bolsas, me gustaría platicarles sobre el caso de México. La bolsa local ha subido 6% desde que cambiamos nuestra postura de corto plazo de neutral que teníamos anteriormente a optimismo con cautela, apenas arrancando el mes de febrero. Si la vemos en dólares, ha tenido un repunte de 5%. Y como les comentaban, tan solo el día de hoy tuvo un alza de 2% hacia los 45,700 puntos. Si la vemos en términos de evaluación, la bolsa está a un múltiplo PU estimado para 2021 de 15.5 veces, que está en línea con el promedio ya que teníamos de 3 años pre-COVID. Cabe mencionar que la revaluación que hemos visto ha sido impulsada por un grupo pequeño de emisoras de la muestra del IPC, incluyendo nombres como Gentera, Cemex, G-México, Azur, Alsea, Orbia, Nemac y OMA. Los sectores que han mostrado el mejor desempeño de febrero a la fecha han sido claramente las cíclicas, incluyendo ahí a las industriales, materiales y financieras, además de aquellas que tienen exposición a la pandemia como transporte aéreo, ¿no? En ese sentido han destacado también los grupos aeroportuarios.
En la parte positiva que estamos viendo para México, lo vemos nuevamente como un mercado emergente atractivo con finanzas públicas sanas, particularmente tomando en consideración los altos niveles de evaluación que observamos en las bolsas de Estados Unidos. El sector externo y las remesas continuarán siendo los principales motores de crecimiento en 2021, además de la recuperación más acelerada que pudieran tener otros sectores conforme avance el plan de vacunación en el país, ¿no? En este sentido, también estamos incluyendo ahí el sector turismo. Vemos también positivo que sigue avanzando el proceso de reapertura de negocios en México. La última actualización del semáforo COVID trajo por primera vez en varios meses 0 estados pintados de rojo. Están 10 en naranja, 20 amarillos y 2 verdes. Hemos visto algunos negocios con un ritmo de recuperación más acelerado, como también lo vimos con los reportes del cuarto trimestre, con una mayor correlación a los indicadores de movilidad en el país, ¿no? Como son restaurantes, centros comerciales, gimnasios y algunos hoteles en particular. Con esto creemos que las emisoras de valor, es decir, aquellas que aún se encuentran rezagadas, incluyendo las de menor bursatilidad, los small caps en México, tendrán una recuperación más importante hacia adelante. Ahora, pasando a la parte de los riesgos, seguimos viendo retos importantes para el proceso de vacunación en el país, el cual sigue siendo muy lento, ¿no? Apenas 2.5 millones de dosis han sido aplicadas, representando el 1.5% de la población recibiendo el primer shot de la vacuna. A este ritmo se estima alcanzar la inmunidad de rebaño famosa en poco más de 4 años en el caso de México. Se espera por lo mismo una recuperación limitada para la economía en el país. Si vemos la última encuesta de Banco de México, apunta a un crecimiento de apenas 3.7% por parte del consenso de los analistas del PIB para 2021 y seguido de 2.6% de crecimiento en 2022. Además, seguimos viendo incertidumbre en el frente político y regulatorio del país, particularmente de cara a las elecciones intermedias. Como punto adicional, será importante seguir de cerca también la relación Biden-AMLO, así como la discusión de los temas más relevantes con implicaciones para el comercio y la inversión entre ambos países. Con todo esto que les comento, las oportunidades de inversión que vemos más interesantes con horizonte de inversión a largo plazo, mismas que hemos anunciado esta semana, son FEMSA, Alfa, Fibra 1, América Móvil, Jefe Norte, Fibra MQ, Bimbo, GMXT, H-City y COF. Todas ellas forman parte de nuestro portafolio modelo de favoritas. Y como saben, Funo forma también parte de nuestras top 5 para 2021. Es una empresa, una fibra que hemos estado empujando mucho y les hemos comentado aquí en ediciones anteriores de Encuentro de Mercados. Y siendo nuestra invitada el día de hoy, me gustaría darles una breve introducción sobre la fibra. Fibra 1 es la primera y más grande fibra inmobiliaria en México. Cuenta con un portafolio de 619 propiedades ampliamente diversificado, con inquilinos de alta calidad crediticia y contratos de arrendamiento de largo plazo. Tiene un equipo directivo institucional de nivel global, con gran experiencia, conocimiento profundo en el sector y capacidad probada. Los resultados operativos al cuarto trimestre son muestra de ello, con niveles de ocupación de 93%, una recuperación que vimos más acelerada a la esperada anteriormente, y una generación de flujo operativo que ha alcanzado ya el 81% de los niveles pre-COVID. En este punto me gustaría agregar que incluso en el peor trimestre de la pandemia, que fue el segundo trimestre, en una, además, de las peores crisis para el sector, Fibra 1 fue capaz de generar flujo positivo por 1,000 millones de pesos. Nos gusta su modelo de negocios basado en los siguientes pilares. Primero, ubicación de las propiedades con un enfoque de location, 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 con los mejores activos de su clase. Segundo, rentas competitivas y diversificación, mismos que le han permitido mantener una mayor estabilidad de sus flujos y un desempeño superior al de la industria. Y tercero, el uso prudente de la deuda con una estrategia muy bien definida de largo plazo. Destaco además el enfoque de generación de valor sostenible de Fibra 1 para sus inversionistas. Esta fibra ha sido pionera y se ha mantenido muy activa en la adopción y mejora de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que se conocen como ASG o ESG por sus siglas en inglés, los cuales creemos seguirán cobrando mayor relevancia en el sector y para los inversionistas. Para terminar, en Actinver Análisis tenemos una recomendación de superior a mercado con precio objetivo para 2021 de 28.80 pesos por certificado. Creemos que su valuación sigue muy castigada, cotizando a un descuento de 46% contra el valor de sus activos libres de deuda.
Aprovecho para agradecer a Gonzalo Robina y al equipo de Fibra 1 por acompañarnos el día de hoy. Con esto te regreso el micro, Marifer. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora sí, la sección más esperada en entrevista con Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Gonzalo. Gonzalo, qué gusto estar otra vez platicando contigo. Bienvenido. Mil gracias, Julio. Gracias a Kimber por la invitación. Estamos muy motivados de participar con ustedes. Ojalá y podamos agregarles valor a su siempre tan interesante conferencia de los martes. Sí, oye, antes de comenzar, ahorita me estaba acordando de una fecha pues, muy importante si mal no me acuerdo, fue en marzo de 2011, están cumpliendo 10 años de cotizar en los mercados, ¿no? Fue todo un tema, la colocación y el trabajo para llegar a ella, pero han sido 10 años donde han multiplicado pues, por muchas veces el tamaño que siquiera llegamos a pensar en aquel entonces que iba a tener Fibra 1, ¿no? Exactamente, en este mes de marzo cumplimos 10 años de haber hecho el IPO de la fibra. Después de muchos años de estar trabajando en esto, fue un esfuerzo, pues prácticamente empezó una década antes. Hubo que ir en contra de la corriente en muchos temas, sobre todo regulatorios, de temas fiscales, etcétera, pero lo logramos hacer el 18 de marzo y efectivamente, como tú dices, yo creo que en esa época, en esa fecha, nadie se imaginó o podía haber pensado dónde íbamos a estar 10 años después. Y el que diga que lo sabía te está mintiendo porque nunca lo proyectamos así. No, oye, es más, fíjate, la otra vez revisaba el prospecto de colocación y hoy tiene cerca de 11 millones de metros cuadrados, 10.7 millones de metros cuadrados o 11 millones de metros cuadrados. La colocación fueron 600,000 metros. Es increíble la multiplicación del tamaño y de la historia. Nunca nos lo imaginamos y se lo digo a todos nuestros clientes también, porque nosotros tuvimos el honor y la oportunidad de participar en ese IPO y nunca nos imaginamos este crecimiento tan vertiginoso en el tamaño de la fibra, ¿no? Y con esto me gustaría hacerte una primera pregunta, Gonzalo, y de lo que nos imaginábamos y platicábamos, estaba André Elman, estaba Héctor, estabas tú, estaba yo en aquel entonces. ¿Qué es Funo hoy? ¿No? Para ustedes, ¿qué es Fibra 1? A ver, Fibra 1 es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande del país, con mayor diversificación, y hablo de diversificación en el amplio sentido de la palabra. Estoy hablando de sectores, estamos en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector de oficinas. Tenemos dentro del comercial, lo podemos catalogar, tenemos hoteles, tenemos universidades, recientemente compramos funerarias. Estoy hablando exclusivamente del activo inmobiliario, no la operación de estos negocios, ¿no? Estamos diversificados geográficamente, estamos presentes en los 32 estados de la República, ¿sí? Tenemos ingresos en dólares, ingresos en pesos, aproximadamente 45% de nuestro ingreso viene en dólares, el 55% en pesos. Entonces tenemos la diversificación perfecta para un inversionista que, digamos, y déjame ponerte que es Funo, el vehículo a través del cual un inversionista puede invertir en el sector inmobiliario con esta gran diversificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, ok, acumulo X cantidad de pesos y puedo ir a comprar o un local comercial o un departamento que voy a rentar. Tengo concentrado mi riesgo en un solo mercado, dentro de un solo tipo de inmueble, etcétera. Al comprar los certificados de Fibra 1, estás comprando un cachito de cada uno de los edificios de oficinas, de cada uno de los centros comerciales, de cada una de las naves industriales, con la facilidad de entrar y salir del mercado cada vez que uno quiera. Si tú te compras un departamento y lo rentas y al día siguiente necesitas liquidez, o vas a tratar de hipotecarlo y te vas a tardar pues un peregrinar a lo mejor de entre 60 y 90 días, si es que lo logras, entonces a lo mejor ya te pasó la necesidad de esa liquidez que necesitabas. En cambio, con los certificados es inmediato.
la semana pasada tuvimos el honor de que la bolsa nos nombrara como la segunda empresa más líquida del mercado durante 2020, atrás de América Móvil. Entonces, esto, y no lo digo para al inversionista de a pie como somos nosotros, sino inclusive para los grandes institucionales que les permite entrar y salir con grandes cantidades a diario en el mercado. Hoy más del 50% de los inversionistas son inversionistas institucionales globales que están invertidos en México a través de Fibra 1. Eso, y lo digo con mucho orgullo, o sea, hemos sido un vehículo en el que hemos traído pues, cerca de 5,000 millones de dólares al mercado mexicano, y no es un capital volátil, porque al final de cuentas ese dinero que hace Fibra 1 lo termina enterrando, compra tabiques, ¿no? Perfecto. Y ahora sí, estamos también próximos a cumplir un año de pandemia. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo reaccionaron? Nunca nos imaginamos tampoco hace un año que esto iba a durar lo que ha durado. Pero, ¿qué han hecho en la pandemia? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Y cómo se ven adelante después de este año de un cambio trascendental y dramático en la vida de todos nosotros? Mira, ¿qué hemos hecho? La función principal que hemos hecho y a lo que nos hemos dedicado es escuchar las necesidades de nuestros clientes, atender a nuestros clientes. Todo suena muy sofisticado, IPOs y colocaciones de bonos y todo lo que le quieras ver, pero nosotros nos debemos a nuestros inquilinos. Si a final de cuentas nosotros no cobramos las rentas de nuestros inquilinos, todo lo demás es accesorio y no tiene valor. Entonces nos hemos dedicado a atender las necesidades de cada uno de ellos, analizarlas cuidadosamente, buscando la forma de brindarles la cantidad de apoyo que consideramos sea adecuada para asegurar la continuidad de sus negocios. No ha habido una receta y esto se vuelve complicado. Hace rato que decías millones de metros cuadrados, nomás en contratos de arrendamiento comerciales tenemos 9,000, ¿sí? Entonces, nos sentamos con 9,000 clientes a buscar, a escucharles cuáles eran sus necesidades y tratarles de hacer un traje a la medida. Hubo descuentos, hubo diferimientos, digamos, hicimos una serie de pues, beneficios para ellos, de manera que no se perjudicara la liquidez de la empresa. Como dice Pablo, a fin de cuentas, en el peor de los trimestres que vivimos durante el segundo trimestre del año pasado, logramos generar arriba de 1,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí estuvimos batallando con eso. Y dentro de todo el tema, mira, siempre uno habla, dice que la diversificación, si te pegan en un lado, en el otro lado, no te pegan tan alto. Bueno, pues aquí pues la pandemia fue global y para todos los sectores, pero dentro de todo este contexto yo te puedo decir que el sector comercial fue el que de inmediato se vio más impactado, pues porque de un día para otro era cerrar la cortina del changarro, ¿sí? El sector de oficinas tardó un poco más en resentirlo, porque era planear cuándo cerramos, nos vamos, no nos vamos, el home office, podían seguir generando. Desde home office tú podías seguir atendiendo a tus clientes, yo podía seguir atendiendo a mis gentes, etcétera. Pero el cuate que vende zapatos y cerró la cortina, pues fuera de que hiciera un sistema de abón de irle a vender de puerta en puerta a sus vecinos, pues ese cuate se quedó sin chamba. Pero el sector industrial en particular, yo te diría que fue el menos afectado y que fue el que nos permitió pues, dar la fortaleza y tener los resultados que hemos tenido en estos últimos 4 trimestres, ¿no? Oye, y hablando de esto, tienes por un lado tus naves industriales, siguen muy activas, tienes por el otro lado los centros comerciales que ha empezado la apertura, pero por otro lado tienes las oficinas y ahí puede haber algunas dudas de algunos inversionistas de decir, ahora con la pandemia, ¿qué ha pasado con el sector de oficinas? ¿Qué están haciendo con el negocio de oficinas que tienen? Bueno, aquí vuelvo a lo mismo, no hay una receta que digas esto es lo que voy a hacer y se aplica en general. Ahora sí que hemos tenido que ir siendo creativos en qué hacer con ellos. A ver, te doy un par de casos concretos. Por ejemplo, teníamos un edificio en La Viga, casi esquina con Río Churubusco,
que era un edificio que estaba primordialmente ocupado por oficinas de gobierno. De hecho, son 2 edificios, 2 torres completas. Una de ellas la estamos convirtiendo hoy en día en hospital, ¿sí? Que a final de cuentas, llámale pandemia, nos dimos cuenta, se nos abrieron los ojos de la necesidad que necesitábamos de infraestructura en el sector salud. Entonces, estamos convirtiendo una de las 2 torres en hospital. Teníamos un proyecto en desarrollo colindando con Plaza Satélite, donde iba a ir un pequeño centro comercial, una torre de oficinas y una torre de departamentos. Pues la torre de oficinas hoy también ya se firmó y ya estamos modificando el proyecto para hacerlo un hospital. Entonces nos hemos ido teniendo que adaptar a las nuevas necesidades. Ahora, de cara a nuestros clientes, digo, hemos tenido que ser muy creativos y tratar de apoyarlos, pero sé que hay mucho ruido en el mercado sobre el tema de oficinas y el home office y cosas de ese tipo, de las que yo no comulgo en gran parte con ellos. Y pues ahora sí que para muestra yo traigo una muestra de mercado arriba de 1 millón de metros cuadrados que tenemos de oficinas. Entonces yo creo que es una muestra bastante representativa de lo que es el mercado. Para que tengamos idea, el mercado de oficinas clase B más clase A en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son aproximadamente 6 millones de metros cuadrados. Nosotros tenemos arriba de 1 millón. Somos el 20% del mercado. Entonces es una muestra bastante representativa. Déjame darte algunos ejemplos de lo que hemos hecho para apoyar a nuestros inquilinos y luego me voy al concepto del home office, no home office. Dentro de los grandes edificios de reforma que tenemos, como digo yo, durante la primera pandemia, porque ya se me hizo como que ya llevamos mucho tiempo en esto, en los primeros meses, en las primeras negociaciones por ahí del mes de abril y mayo, con 3 grandes inquilinos, el más pequeño tiene 5,000 metros cuadrados de oficina y el más grande tiene 17,000 metros cuadrados de oficina. Nos sentamos con ellos pidiendo apoyo, no tenían gente yendo a sus oficinas, querían un descuento en las rentas, cosas por el estilo, ¿no? Haciéndote la historia corta, lo que terminamos haciendo fue decir, ok, yo te apoyo con un descuento durante los siguientes 3 meses, ¿sí? Pero a cambio de esto, tú me vas a extender la vida de los contratos, ¿sí? Que teníamos vencimientos desde 2022 hasta 2025, ¿sí? Hoy esos vencimientos se corrieron de 2029 a 2035, ¿sí? Y en 2 de los 3 casos, lo que les dimos de descuento, lo terminamos amortizando en la vida de ese contrato. O sea, yo te regalé 3 meses, pues entonces págame 3 centavos más por metro cuadrado en la vida del contrato restante y de esa manera yo me compenso, ¿no? Que aquí, vamos, independientemente del acuerdo económico, lo que te quiero expresar es, los 3, pues a final de cuentas abrimos la negociación, extendimos plazos, se modificaron montos de renta, etcétera. Podían habernos regresado metros cuadrados de oficina. Y hoy te puedo decir que en esos 3 casos no hubo en ningún momento de las conversaciones la intención de decir, oye, es que ya vamos a trabajar la mitad de home office y entonces te regreso la mitad de los metros. No fue el caso en ninguno de los 3. Y no es nada confidencial, me atrevo a decirte los nombres. Estamos hablando de Deloitte, AT&T y Marsh, ¿sí? Los 3 en el corredor de reforma, ¿sí? Entonces, son empresas serias, responsables, que podrían haber adoptado el tema home office relativamente fácil. No sé si inclusive en sus matrices en Estados Unidos lo estén haciendo, pero bueno. También hay que entender cómo es el mercado en México, ¿sí? Y déjame ponerte primero el caso particular de Fibra 1. Aquí en el corporativo de Fibra 1 en Samara, éramos 200 funcionarios, ¿sí? Hoy en día estamos trabajando aquí prácticamente alrededor del 50%, 100 gentes, ¿sí? Estamos llegando al punto en que ya voy a hacer que la gente regrese en su gran mayoría a trabajar a la oficina. En este proceso tuvimos que modificar la distribución de los espacios de trabajo, darle más espacio a la gente, buscando la sana distancia entre ellos. Hoy, si yo tuviera que regresar a los 100 restantes, ya no me caben. Hoy, ya está contado y está calculado, me van a caber 150 donde cabían 200.
¿qué va a terminar haciendo Fibra 1? Necesito ir a tomar más espacio dentro de Samara o en cualquier otro lado para los 50 restantes. Y ahí abro un paréntesis y valga el comercial. Al día de hoy, Fibra 1 no ha dejado de prescindir de un solo empleado. Hoy la plantilla de empleados es exactamente la misma que teníamos en marzo del año pasado. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Entonces, el tema de home office, yo no comulgo mucho en que esto vaya a ser ya una tendencia en México. Todos ya nos acostumbramos a que sí, no es tan difícil trabajar desde casa. Si por alguna necesidad me necesito quedar en casa, lo puedo hacer. Pero hacerlo de manera permanente, partamos de la base, ¿cuál es la forma de vida de gran parte de los empleados, funcionarios, ejecutivos que trabajan en México? Pues muchos de ellos viven en casas modestas de tamaño pequeño, donde a lo mejor vive, aparte del matrimonio, 2, 3 hijos, vive una sobrina y a lo mejor viven en casa de la suegra. Entonces, los niños están tomando clases también por Zoom y el papá está tratando de trabajar, está en una videoconferencia, la señora prende la licuadora atrás, y la suegra se resbala y hay que ayudarla a que se pare. Vamos, esa forma aquí en México como vivimos no funciona. Oye, en Londres, pues a lo mejor el 90% de la gente vive sola en su departamento o con una pareja máximo. Bueno, pues ellos sí se pueden quedar en su casa. Aquí en México no es el caso. Y te voy a hablar de 2 amigos funcionarios de un banco que está ubicado aquí en Santa Fe, que obviamente están trabajando desde casa. Estos 2 amigos de muy buen nivel dentro del banco decidieron por ahí del segundo mes de estar en su casa, con cargo a su cartera personal, rentar espacios en un WeWork aquí en Santa Fe, para ellos poderse salir de su casa y tener su espacio, su momento para poder trabajar desde casa, ¿sí? Entonces, eso de que ya todo el mundo se va a caer, que se va a quedar en casa y se va a caer el mercado de oficinas, no es el caso. No estoy diciendo que no va a pasar nada, tampoco soy naif en ese sentido. Sí va a haber ahí una afectación, va a haber, yo creo que una guerra de precios. O sea, al cuate que se le está medio vaciando su edificio, pues va a querer jugar con los precios para que no se le vacíe. Y ahí, pues también viene un poquito el músculo que tenemos dentro de Fibra 1, pues tenemos la capacidad de poder ser muy competitivos en lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por retener a todos y cada uno de ellos, apoyarlos en sus necesidades. Pues ahora sí que desde que el que venía pagando $30 y necesita pagar 20, pues tenemos, ahora sí que dentro del menú, dentro de más de ese millón de metros cuadrados, pues tenemos metros cuadrados de 30, de 25, de 20, de 12 y de 10. Entonces, estamos tratando de acomodar ahí de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Correcto. Pues la verdad, muy interesante esta perspectiva y como dices, pues hoy tienes tú una parte muy importante del negocio de oficinas y tienes un feeling y un termómetro pues, relevante en este segmento. Ahora me gustaría hacerte una pregunta ya platicamos de qué es Funo, ya platicamos de sus fortalezas, ya platicamos de lo que ha hecho durante la pandemia, cómo ha crecido el equipo que tiene. Ya Pablo nos mencionó el descuento tan atractivo al que está cotizando sobre pues, el valor de los edificios netos de deudas que tiene. Pero tengo una pregunta, ¿por qué un inversionista debe de tener certificados de Funo en su portafolio de inversión? Bueno, antes que nada, gracias, Pablo, el resumen que hiciste. A ver si me lo puedes mandar, Gary, porque fue en 3 minutos, hice un perfecto resumen de lo que es Fibra. Mil gracias. ¿Por qué debe tener un certificado de Fibra 1? Punto número 1, diversificar. De alguna manera, yo creo que ustedes, oye, ahora sí que no le voy a vender chiles a Clemente Jax, pero vamos, yo creo que cualquiera de los asesores de Actinver, a cualquiera de sus inversionistas, le habla de una diversificación en su cartera.
El señor puede estar en la industria farmacéutica, puede ser abogado, independientemente de su giro, yo creo que siempre es recomendable en una proporción tener algo de bienes raíces, como digo yo, y lo repito, de tabiques, o sea, tú siempre diversifícate y ten una inversión sólida en un activo duro como pueden ser los bienes raíces, ¿no? Pues, las fibras, fibra 1 es ese vehículo en el cual puedes estar diversificado, no importa tu actividad, en el que puedas tener una parte, cada quien lo tendrá que decidir, una parte de tu patrimonio, porcentualmente puede ser el 10, el 20, el 30, lo que consideres oportuno, dentro de un tema inmobiliario, ¿sí? Somos el vehículo para hacerlo. ¿Esto qué representa? Ok, lo que tengas tú de proporción en certificados de fibra 1 va a estar representado pues por esos 650 activos que tenemos, vas a tener una micra dentro de cada uno de los 11 millones de metros cuadrados que tenemos, ¿no? Con lo que hemos tratado de homologar, la ley nos obligaba a distribuir el 95% de nuestro resultado fiscal anualmente, como lo hace cualquier otra empresa. Nosotros, y ahí sí Fibra 1 fue el pionero también, decidimos distribuir el resultado fiscal cada trimestre, tratándolo de homologar a lo que equivaldría a una renta. Ese inversionista de a pie que diga, ok, yo en lugar de comprar un departamento que me va a costar 8 millones de pesos, compro 8 millones de pesos de certificados y efectivamente lo que él iba a estar recibiendo mensualmente o trimestralmente de sus rentas del departamento, aquí lo va a recibir vía el dividendo que estamos distribuyendo y hemos distribuido desde hace 10 años, ya prácticamente por 40 trimestres, que hemos estado distribuyendo de manera trimestral, rigurosa, y ha sido de manera creciente, excepto, pues, obviamente, durante 2020, que sufrimos un pequeño golpe ahí en el flujo, pero de alguna manera la distribución que habíamos venido haciendo durante 36 trimestres había sido una distribución creciente. Entonces, eso es lo que podría representarle a un inversionista por qué tener ese certificado. Ahora, esto es vas a tener una diversificación en los segmentos, en la ubicación, en la calidad de activos, tipos de cliente, y vas a tener una administración profesional que lo haga. Regreso al ejemplo del departamentito. Si al señor del departamento se le descompuso el calentador, te va a hablar para decir, oiga, no sirve el calentador cuando me lo viene a cambiar, ¿no? O si el señor deja de pagarte, no sabes si hablarle al abogado para cobrarle o no cobrarle, o qué es lo que haces. Aquí, al tener el certificado, te evitas todo eso. Tienes una administración profesional y te limitas básicamente a estar recibiendo tu dividendo cada trimestre, ¿sí? Yo creo que el invertir en el tema inmobiliario también responde a un modelo de negocios contracíclico. Aquí los flujos son muy estables, muy predecibles y crecientes en el tiempo. Lo que te decía, hemos estado distribuyendo trimestre a trimestre cada vez más. Entonces, de alguna manera son unas de las razones por las cuales yo creo que todo mundo deba de estar invertido en el sector inmobiliario, y yo creo que por la liquidez y por muchos otros factores que Pablo ya me hizo favor de enumerar, pues estar invertido en Fibra 1 hace todo el sentido, ¿no? Perfecto. Y tengo una última pregunta antes de que pasemos a responderle a nuestros clientes sus preguntas. Y ya platicamos de qué era de Funo hace 10 años o del Funo inicial hace 20, cuando inició todo este proceso. ¿Dónde quieren ustedes, la alta administración, ver a Funo en el 2025? A ver, estamos hablando de años complicados. No me quiero meter en honduras políticas, pero vamos, de alguna forma, ¿dónde vemos a Fibra 1 en el 2025? Yo creo que Fibra 1 va a seguir creciendo, y como bien decías tú hace rato, no es lo mismo crecer cuando teníamos 700,000 metros, es decir, nos vamos a doblar de tamaño, vas a tener 1,400,000. Está bien, o muy agresivo y todo, pero hoy cuando dices, tengo 11 millones, es decir, me quiero ver al doble, híjole, ya no está tan fácil, ¿no? Pero sí nos vemos creciendo de dos formas. Una, yo creo que toda esta debacle que hemos tenido a nivel mundial por el tema de la pandemia
con sus afectaciones económicas, nos va a traer oportunidades que nos va a presentar el mercado. Y bien decía Pablo ahí de que hemos tenido la precaución de tener un apalancamiento prudente. Tenemos mucho espacio para apalancarnos, tenemos liquidez en caja, tenemos líneas disponibles con las cuales podemos echar mano y hacer frente a las oportunidades que nos va a presentar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Van a venir oportunidades de gente que va a tener que vender a precios muy atractivos desde el punto de vista del comprador y que buscamos consolidarlos. Yo te podría decir que enfrente, en este escritorio pasan, si no el 100%, el 99% de las oportunidades que presenta el mercado inmobiliario en el país. Y por otro lado, yo no dudo que vaya a haber una consolidación en el mercado de las propias fibras. Por un lado, vemos que salió la nueva fibra de Javier Sordo, que felicidades, ya lo hice personalmente con él, pero de alguna manera podrán salir unas nuevas, a lo mejor terminamos consolidando algunas de ellas, hace sentido el sumarnos. Entonces, ¿dónde veo a Fibra 1 durante 2025? Consolidado como el líder absoluto en el mercado. Hoy, Fibra 1, aun cuando ya hay cerca de 15 fibras, Fibra 1 representa el 40% del mercado de todas las fibras, ¿sí? ¿Dónde veo Fibra 1 en el 2025? Consolidando esto, siendo el líder absoluto y habiendo tomado las oportunidades que presenta el mercado, siendo visionario en dónde meter los centavos. Tenemos una responsabilidad fiduciaria con nuestros inversionistas, lo hacemos muy conscientes y ahí estaremos en el 2025, si Dios nos lo permite. Pues muy interesante, Gonzalo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Pablo Duarte para pasar a esta interacción que vamos a tener con varias preguntas que ya nuestros clientes y asesores nos están mandando. Pablo, adelante. Gracias, Julio, y gracias, Gonzalo, por la entrevista. Muy interesante lo que nos comentas. Ya tenemos algunas preguntas por parte de nuestros clientes. Si tienen alguna adicional, favor háganosla llegar. Sobre los dividendos, hay varias. ¿Qué dividendo está pagando Fibra 1? ¿Cómo ha sido su cambio en la política de distribución? Y si tienen considerado hacer cambios adicionales hacia distribuciones mensuales. A ver, la política que hemos tomado es prácticamente durante los primeros 9 años estuvimos distribuyendo el 100% del flujo libre de operación, que era básicamente como decir, yo recibí mis rentas, pagué mis gastos, pagué mi deuda y el cambio lo estoy entregando. Eso era lo que estábamos distribuyendo al 100%. En los últimos 3 trimestres hemos cambiado esta política de distribución, es decir, nosotros estamos obligados a distribuir nada más el 95% del resultado fiscal que no coincide con el flujo libre de operación, el FFO, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo es distribuyendo lo que legalmente estamos obligados a distribuir, ese 95% lo hemos hecho, y conservar el resto del flujo. ¿Para qué conservar el resto del flujo? Para la recompra de los certificados y pago de deuda, desapalancar la compañía. ¿Qué estamos viendo? Y tú lo dijiste muy bien, Pablo, al final de cuentas no hay mejor compra hoy de lo que tú quieras que lo que tiene 42% de descuento. Si nuestro certificado, el valor neto de los activos representa un valor alrededor de 42, 45 pesos y hoy estamos tradeando a 24 pesos, pues no hay mejor adquisición que podamos hacer que nuestros propios certificados. Entonces, el flujo que hemos retenido de esos dividendos lo hemos empleado para la recompra de certificados básicamente, y la tendencia de cambiar de distribución trimestral a mensual la vemos muy complicada por el reporteo y implicaría demasiado costo para el beneficio que esto podría traer. De acuerdo, gracias, Gonzalo. Sí, nos hace todo el sentido a nosotros también el cambio que anunciaron recientemente a su política de dividendos con el precio de Fibra 1 tan castigada. Sobre adquisiciones, ¿podrías comentarnos un poco sobre las adquisiciones más recientes que han realizado y dónde ven las mayores oportunidades para los próximos meses? De las últimas adquisiciones que hemos venido haciendo, terminamos de concluir algunos compromisos que ya teníamos. Compramos un centro comercial en Querétaro, que era Octán Juriquilla.
que es un power center anclado básicamente por tiendas de autoservicio y una muy buena proporción de entretenimiento, que considero que por ahí va la tendencia del sector de retail en México. Compramos, digamos así, de lo más llamativo compramos un paquete de 18 inmuebles del Grupo Galloso, ¿sí? Grupo Galloso tiene en total, creo que alrededor de 40 sucursales, una cosa de este tipo. Nosotros hicimos ahí un cherry picking, encontramos las propiedades que mayor valor inmobiliario tienen atrás, y la gran mayoría de aquí de tu audiencia se van a recordar, digamos, el famoso Galloso de Félix Cuevas, ¿sí? Que es un excelente terreno que está construido básicamente en una planta que está volada por arriba del estacionamiento. Todos, desgraciadamente, hemos tenido que pasar por ahí en algún momento. Espero que no sea en el momento definitivo, pero de alguna manera ese terreno obviamente lo compramos por el valor, por lo que genera el negocio de la funeraria, lo que la funeraria nos podía pagar de renta por ese inmueble. Pero el puro terreno vale entre 2.5 y 3 veces más que lo que pagamos por él. Si por cualquier cosa, Dios no lo quiera, desaparece el negocio de la funeraria y nos quedamos con el terreno, tenemos un activo que vale 2.5 veces lo que pagamos, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos en este tipo de adquisición, independientemente y desgraciadamente, pues hoy la solidez de un negocio de estas características, así como que les digo que nos tuvimos que adaptar en el sector de oficinas, nos movimos un poco hacia hospitales, tratar de transformar parte de nuestros activos en hospitales. Hoy, a lo mejor si me hubieras preguntado hace un año, hace 18 meses, oye, ¿te meterías a comprar los activos inmobiliarios de una funeraria? Pues a lo mejor no lo hubiera considerado. Hoy, pues nos estamos adaptando al cambio, vimos la oportunidad, financieramente hace todo el sentido, desde como lo queramos ver, hace todo el sentido. Se compró a un cap del 12.25, entonces pues era una oportunidad que no íbamos a dejar pasar. De acuerdo, gracias Gonzalo. ¿Cómo afectan las bajas tasas de interés en México a Funo y cómo toman las decisiones de inversión en este entorno? A ver, la afectación que tenemos por la baja en las tasas de interés es positiva. Y es un doble play ahí. Por un lado, el costo del financiamiento para nosotros se abarata, ¿sí? A final de cuentas, eso nos permite ser más agresivos en nuestras compras. Y por otro lado, el mundo inversionista tiene, déjame verlo muy simplista, tiene dos opciones. O compra bonos del gobierno que están a una tasa X, hoy la TI está a 4.25 por donde la queramos ver, o compro Fibra 1, donde a final de cuentas el puro dividendo ya con el recorte que se hizo está entre el 6 y el 7% de rendimiento. Tiene un upside de que está evaluada ahí con 42% de descuento que tú mencionaste, Pablo. Tengo un upside ahí de dobletear mi lana prácticamente y el respaldo de ser un activo sólido. No le estoy apostando a una empresa tecnológica que digas, es que si esto evoluciona y cambia el mundo y no sé qué, esto va a valer 5 veces más. No, aquí estás hablando de algo sólido, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como lo estamos viendo. Y cómo nos afecta la baja de tasas, yo creo que es positivo. Y el pronóstico, y vuelvo a lo mismo, aquí los especialistas son ustedes, yo veo que estas tasas bajas van a perdurar un buen rato todavía en el mercado. Estoy hablando a nivel global, no solamente en México. De acuerdo, Gonzalo. Sí, exactamente es cuando hay que aprovechar la oportunidad para invertir en este tipo de fibras, ¿no? Particularmente fibra 1. Otra pregunta por parte de nuestros clientes. ¿Han visto algún impacto de la pandemia en la comercialización de sus proyectos de más reciente apertura o de aquellos que siguen en proceso de construcción y desarrollo? Digo, final de cuentas, bueno, déjame empezar por el final. No hemos parado ninguno de nuestros desarrollos. Todas las obras que teníamos en marcha hace un año, hoy siguen caminando. Cerramos cuando fue obligatorio por
tema regulatorio de las autoridades locales, pero a fin de cuentas no hemos parado ninguno de los desarrollos. Quien invierte en bienes raíces y que es la filosofía que traemos en el management de Fibra 1, que habemos varios que ya juntamos 4 décadas de experiencia en el sector inmobiliario, sabemos que tienes que invertir a largo plazo. Tú me dices, oye, híjole, ¿por qué le sigues metiendo a esto si ahorita no sabes qué va a pasar con las rentas? A lo mejor no sé qué va a pasar con las rentas en los próximos 12 meses, 18 meses, pero estoy invertido para los próximos 50, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Sí, puede haber una afectación. Si tú me dices, el ritmo de comercialización de algunos de los desarrollos se vio afectado, sí. Si teníamos pronosticado rentar 1000 metros por mes, hoy estamos rentando 600, sí, se está haciendo. Pero tarde o temprano se van a terminar de absorber esos metros. Y siempre nos lo va a permitir, y lo mencionaste tú, esa deuda prudente que hemos tomado, tanto en lo desarrollo como en lo estabilizado, nos permite esas variaciones en las absorciones sin tener ninguna afectación que ponga en riesgo los proyectos, ¿sí? Hoy te puedo decir, en el proyecto de Mítica, que estaba la torre Mítica donde estaban vendiendo departamentos, están vendiendo departamentos. Hoy tenemos vendido, todavía no entregábamos el primer departamento, estamos próximos a hacerlo. En los próximos meses se entregarán ya los primeros departamentos, la parte baja de la torre, que por cierto ya se coló la losa número 66 de la torre. Ya acabamos con la construcción, digamos, la obra negra. Tenemos vendidos de 607 departamentos, aproximadamente 550 departamentos. Entonces, se siguió con el ritmo de ventas, se vio disminuido. A lo mejor si hubiéramos traído el mismo ritmo, estaríamos vendidos al 100%, estamos vendidos al 94%, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, y una vez que se inaugure y que haya gente viviendo, ¿qué va a pasar? Los departamentos que nos queden en ese momento, si es que nos quedan departamentos en venta, van a valer más. Entonces, la verdad es que no hemos visto mayor afectación. Que sí cambió, no lo estoy tratando de tapar, pero simple y sencillamente lo hemos podido manejar de manera que no termine afectando o tenga mayor afectación orgánica dentro del grupo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Ustedes han comentado en varias ocasiones que ven fundamentales muy positivos de largo plazo en el país, en los distintos segmentos. Sin embargo, ven la posibilidad para que las fibras tienen un poco más que ver también con temas de que se los permitan invertir fuera de México. A ver, el poder invertir o no fuera de México ha estado siempre sobre la mesa la discusión de si estamos permitidos o no para hacerlo. Yo soy de la filosofía que de sí podemos invertir fuera. Yo te diría que hoy en México, ya hace rato me explayé ampliamente en ese sentido, yo creo que va a presentar grandes oportunidades. Yo creo que todavía hay mucho espacio con el que podamos nosotros seguir en México. Estamos comprometidos en México y difícilmente veo que en el corto plazo vayamos a salir fuera de México a invertir como tal, ¿no? De acuerdo, Gonzalo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes que podríamos esperar por parte de Fibra 1 en cuanto a sostenibilidad o ASG? Híjole, es un tema en el que hemos estado trabajando muy duro. Te puedo decir que somos punta de lanza dentro de la asociación. Quien dirige el área aquí dentro de Fibra 1 es Karen Mora. Hoy ella lleva el liderazgo dentro de la Asociación Mexicana de Fibras, lo lleva dentro de la Amafore, lo lleva dentro de el ULI, el Urban Land Institute. O sea, al final de cuentas hemos sido punta de lanza en ese sentido, hemos dedicado muchos recursos, estamos comprometidos con el concepto. En el amplio sentido de sostenibilidad, no es necesariamente un tema ecológico, verde, etcétera, en el tema corporativo, en el tema de responsabilidad social. Hemos, por ahí se deben haber enterado, ahorita con el tema de la pandemia y recientemente, esto tendrá aproximadamente un mes que lo arrancamos, Fibra 1, a través de su fundación, donó 200 concentradores de oxígeno. Cuando estábamos en la época crítica de mediados de febrero,
donde veías que los hospitales estaban saturados, que había una escasez inclusive de oxígeno, que había ya mercado negro de oxígeno, la delincuencia organizada ya se dedicaba ya no solo al huachicol, sino también al oxígeno. Bueno, nosotros decidimos hacer un donativo como compromiso de devolverle a las comunidades en donde estamos presentes, de devolverles algo. Nos hemos dedicado a donar estos concentradores a favor de la gente que lo necesita y más necesitada. Entonces, yo te diría que en el amplio sentido del ESG o ASG hemos estado comprometidos, seguimos comprometidos y no vamos a parar y seguiremos siendo punta de lanza en ese sentido. Buenísimo, muchas gracias, Gonzalo. Pues bueno, con eso damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en hacérnosla llegar y nosotros les ayudamos a responderla. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Ahora le regreso la palabra a Julio. Pues Gonzalo, qué gusto, qué buena plática tuvimos hoy contigo y sobre todos estos temas de Fibra 1, a todos nuestros clientes y asesores. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy y por supuesto, como siempre, pues gracias a todo el equipo Actinver que hace posible que tengamos este tipo de programas. Mil gracias a nuestros amigos de Actinver, a ti en lo personal, Julio, con mucho cariño. Estamos a sus órdenes cuando quieran. Me encanta el foro. Soy todo suyo.